fase teológica, y lo mismo ocurre con la ciencia. Los fenómenos naturales son explicados por leyes prehechas. El hombre no puede hacer nada sobre la naturaleza. Debe, pues, volverse a las intervenciones divinas. Es el tiempo militar teológico del desarrollo social. El estado teológico es el primero en el orden de los tres estados, ya que es el único no suponiendo otro antes de él. Este estado, caracterizado por el primer periodo de desarrollo del espíritu humano, se aplica también al primer desarrollo del espíritu individual. El niño está en el estado teológico o ficticio, dado que aún no se empezó su preparación científica. Las únicas explicaciones que están en condiciones de dar a los fenómenos que lo rodean están en relación con influencias exteriores incalculables. Al igual que la sociedad teológica, se percibe en seguridad bajo la protección divina. El niño está seguro, percibiendo a sus padres como divinidad. Se encuentra en este estado teológico en el niño en la época de la educación espontánea, en su primer contacto con la vida exterior. Progresivamente la sociedad pasó de la fase teológica a la fase metafísica. Es un estado difícilmente embargable. De hecho, es el estado intermedio entre dos estados vanguardistas, teológico y positivo. Se caracteriza por el paso de la intervención politeísta en los actos humanos a una concepción monoteísta y por explicaciones metafísicas de los fenómenos naturales. El tiempo metafísico es un estado en cambio constante, debido a su destino crítico, por lo tanto negativo. Es durante este periodo de la vida social que son elaborados los grandes sistemas abstractos y absurdos de causa que regulan los fenómenos humanos. Aplicando el desarrollo del espíritu individual, el estado metafísico caracteriza el tiempo de la adolescencia. El adolescente pierde poco a poco fe en sus ficciones de infancia con respecto a las fuerzas superiores, pero no conoce aún las leyes invariables de los fenómenos, pues se ve obligado a poner en pie los sistemas abstractos de explicación de los fenómenos para cubrir su necesidad de saber. Dado que estas explicaciones no tienen ninguna base científica, los sistemas elaborados en esta época deben necesariamente cambiar sin cesar. El estado metafísico corresponde a los primeros años de la educación sistemática. La humanidad se desarrolla finalmente hacia su estado normal, el estado positivo. Es el modo definitivo de todo espíritu. Entonces los hechos están vinculados según ideas o leyes generales de un orden eternamente positivo, sugeridas o confirmadas por los propios hechos, y que a menudo incluso solo son simples hechos bastante generales para convertirse en principios. En el espíritu positivo, el método de observación sustituye a la imaginación consustancial a los otros estados. Esta sociedad positiva que Comte describe es la sociedad adulta. Está adulta debido a que supo quitarse tabúes y abstracciones quiméricas que la atormentaban antes. Pudo convertirse en adulta porque las ciencias, al mismo tiempo que ella, progresaban. Las ciencias se mejoran a partir de matemáticas que son la primera causa de su generalidad y su simplicidad. A partir de esta primera ciencia, la ciencia se complica. Del estudio del mundo inorgánico, donde conocemos la astronomía y la física, pasan del mundo orgánico con la química y la biología, luego del mundo humano con la sociología y finalmente la moral. Pero estas ciencias no pueden desarrollarse independientemente las unas de las otras. Es necesario que la primera ciencia haya llegado a un determinado punto de desarrollo, para que la ciencia siguiente nazca y crezca. En 1872, la Universidad de Heidelberg le negó a Wundt la cátedra dejada vacante por Helmholtz. Viendo cerradas las puertas de la fisiología, Wundt concentró sus esfuerzos en la psicología y entre 1873 y 1874 publicó los Principios de Psicología Fisiológica. Esta obra estaba llena de cuadros y figuras muy similares a los de los libros de fisiología. En su prólogo podía leerse lo siguiente: el libro que ofrezco al público intenta trazar los límites de un nuevo dominio o disciplina científica. Se trataba de una disciplina híbrida, la psicología fisiológica, cuyo objeto era el estudio de los procesos elementales de la conciencia humana y su método, el experimento. La obra tuvo un éxito resonante, siendo editada 6 veces en vida de su autor. La quinta edición comprendía 3 gruesos volúmenes de casi 2000 páginas. La promoción universitaria de Wundt llegó por vía de la filosofía, al serle ofrecida en 1874 la cátedra de filosofía inductiva de la Universidad de Zúrich. Ello significó el final de su carrera fisiológica.
aunque catedrático de filosofía, en la práctica era el primer psicólogo experimental de la historia moderna. Un año después, el profesor Wundt fue contratado por una de las universidades más importantes de Alemania, la Universidad de Leipzig. Los motivos de esta elección para la cátedra de filosofía aparecen claros en el informe emitido por los profesores de la facultad. Creemos poder recomendar a un especialista. Se trata del profesor Wundt, de Zúrich. Por formación es un experto en fisiología y hasta hace poco ha sido director de un laboratorio fisiológico en Heidelberg. Su publicación en 1866 de los axiomas físicos y sus relaciones con el principio de causalidad y más recientemente sus principios de psicología fisiológica han llamado la atención de los filósofos. Creemos que desempeñará brillantemente la tarea de tender un puente de unión entre las ciencias naturales y la filosofía. Al llegar a Leipzig, Wundt solicitó unos locales para guardar los aparatos y dar clases prácticas. Un año después, en 1876, la universidad le concedió una sala del tercer piso de este edificio. En ella estuvo albergado el primer laboratorio psicológico del mundo. En 1879, el laboratorio amplió sus instalaciones, convirtiéndose en un instituto privado financiado por el propio Wundt. Por ello, y porque durante ese año Max Friedrich comenzó la primera tesis doctoral de la nueva ciencia, que versó sobre los tiempos de apercepción, Wundt consideró a 1879 como el año fundacional del laboratorio y, por consiguiente, de la psicología experimental.